Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Hoy vamos a darle a los números 90 y 91 de la combi. Esto me emociona mucho porque vean nomás esto. Ya cuando las cosas vienen en cajas como de este tamaño, es porque algo bueno va a pasar. En fin, si no lo has hecho, te invito a suscribirte, comentar, darle like y compartir para que el contenido del canal siga creciendo y se difunda a más personas y más personas se suscriban y sigamos siendo cada vez más. Y bueno, si no lo has hecho, también échale un vistazo a Ko-fi, la liga está aquí abajito, para ver si te late dar un donativo, invitarme un cafecito, y si no, no pasa nada, sigue disfrutando del contenido como lo hemos hecho hasta ahora. También te invito a las redes sociales, aquí te dejo la liga de Facebook, donde podemos tener una comunicación bidireccional para que pues me puedas enseñar las modificaciones que le haces a tus colecciones, como los avances, dudas, etcétera. Y pues bueno, para no dejar más esperando nuestra combi, vamos a darle. Y pues tenemos el número 90. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser la parte trasera de la carrocería. Vamos a ensamblar algunas piececitas para después unirla a la parte lateral. Un par de nombres olvidados otra vez, no olvidados. Para la Caraversion seguimos hablando un poquito de las empresas que hacían este tipo de modificaciones. Esto está bastante feíto, la verdad, pero seguramente habría otras. Esta la vimos el número pasado y estamos reciclando información y fotos porque estos son demasiados números. Así son estas colecciones. Voy a poner esto aquí con mis instrucciones abiertas. De este lado tengo mis piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Y ya tenemos nuestras piezas listas. Lo primero que nos dicen las instrucciones que hagamos es que separemos estas piececitas aquí. Lo haré con mis alicates que tengo por acá para que quede lo más justo posible el corte. Tenemos una pieza de esas y dos. Esto le decimos adiós. Y lo que vamos a hacer con estas piececitas es girar esto, no sin antes ir por mi toalla de la protección para que se conserve más bonita mi carrocería, así. Y estas pequeñas piezas vamos a colocarlas aquí. Una irá de este lado, me parece que va así. Sí, irá en esta posición, con la patita solitaria hacia adentro, así, y la vamos a fijar con dos tornillitos tipo DS36 en estos orificios. Ahí estás. Creo que debía haberle puesto aceite porque iba a metal. Tú hazlo por favor, que no se te pase como a mí. Te va a quedar así, con la patita hacia adentro. Y lo mismo haremos con la otra patita. Debe quedar viendo hacia adentro en esta posición. Esta sí me lo voy a aventar de volada por fuera y vuelvo. Ya que hayamos atornillado las dos piezas, te quedarán así, de esta manera. Ahora iremos por estos ganchitos que tenemos por acá. Este va a ir de este lado, como lo sé, por la curvatura que tiene. Y aquí dice derecha y aquí dice izquierda. Por lo tanto, este lo vamos a poner acá. Nada más déjame ver exactamente cómo, para como siempre evitar equivocarme. Vamos a poner aquí, mira, te enseño el derecho. Vamos a poner esta pieza sobre este orificio. De esta forma nos va a quedar el ganchito así. Por lo tanto, el que es la L la pondremos de la misma forma. De este lado, la parte que tiene la curva donde está la letra, la pondremos sobre el orificio. Y ahí es donde vamos a atornillar. En este caso lo vamos a hacer con dos tornillitos tipo 02, uno para cada lado. Y te debe quedar así en esta posición, este avance hasta este número. Con esto justo terminamos este fascículo. Vamos a darle al 91 a ver de qué se trata. Para el 91 ya lo tengo aquí listo. Vamos a ver lateral trasero izquierdo de la carrocería. Mira nada más lo que nos vamos a aventar con su enchufe exterior. Vamos a hacer todo esto bastante interesante. Orgullosos de presentar la de Bonnet, una autocaravan de bajo costo que ofrecía todo lo necesario para los momentos dedicados al placer o las obligaciones cotidianas. Ya ni me acuerdo si esta ya la habíamos visto de tanta información. Pero pues estas fotos del final siempre están muy bonitas. Voy a poner mis instrucciones de este lado y aquí mismo pongo mis piezas.
Y ya tengo mis piezas listas, mis tornillos listos. Vamos a poner las instrucciones donde debe ser. Para comenzar esto, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar la tapita del enchufe. Aquí la tengo. Y vamos a colocarle su tapita. Cuidando que lo hagamos con cuidado. Vamos a entrar estos dos pegs chiquititos en estas dos aberturas aún más chiquititas. Me voy a sacar así para que lo puedas ver. Vamos a probar de este lado primero. Y ahora vamos a presionarle. A ver si entras. Ahí está. Para que se pueda abrir y cerrar cuando lo necesitemos. Ya que tenemos esa pieza muy parecida a lo que hicimos con la puerta en su momento. Tenemos un peg de posición y un peg para el tornillo. El de posición irá aquí abajo, el de tornillo irá aquí arriba. Vamos a voltear este un segundo y lo ponemos por acá para que no nos estorbe. Y este lo vamos a atornillar de este lado con un tornillito. Para dejarlo cómodo. Con un tornillito tipo 21. Ya que atornillamos, te va a quedar así. Y aquí pues vamos a poder levantar su enchufe. Muy chulo esto, muy bonito. Vamos a ir por la pieza que acabamos de ensamblar, esta de aquí. Y nos dice que hagamos un enroscado previo con los tornillos tipo DS35. Esto de este lado para que entre más fácil. Seguramente es para quitar las rebabas de metal que pueda tener la pieza al momento de su producción. Yo lo que te diría es de que esto tal vez no sea tan necesario si le pones, ¿sabes qué? Tu gotita de aceite. Ahora vamos a hacerle, para seguir las instrucciones, para que no digan que soy un rebelde, vamos a hacerle unas vueltecitas nomás. Ahí van dos. Y mi tornillo se me quedó aquí atorado para siempre. Ahí está. Y me falta este otro. Listo. Ya que hiciste eso, que te digo que con el aceite yo creo que era más que suficiente, vamos a unir estas dos partes de esta manera. En estos tres pilares para tornillos vamos a poner estos tres orificios para tornillos. Así. Ahí mero. Y atornillaremos entonces con nuestros tres tornillitos tipo 35 en estas posiciones. Acuérdate porfa de ponerle su gotita de aceite. Y vas a ver qué fácil entra esto. Ya que terminaste, te va a quedar esta pieza unida así. Bastante chulo esto. Y con esto hemos terminado este fascículo. Y con esto hemos terminado también este video. Y pues un avance padre. Hace mucho tiempo que no hacíamos carrocería fuera de las puertas. Pues la última vez fue justo con la parte frontal de nuestra combi. Y pues ahí va esto. Tamaño descomunal. Pero bastante lindo. Si te gustó el video, déjame por favor tu poderosísimo like. Si no te gustó, déjame por favor tu comentario para saber por qué. Te recuerdo que me puedes encontrar en Facebook en esta dirección para que platiquemos y resolvamos alguna duda que tengas tú o que tenga incluso yo también. Y bueno, ahora sí no me queda más que despedirme. Gracias por verme. Nos vemos pronto con los números 92 y 93. A ver si viene el otro lado. ¿Qué viene esto? Ya me emocionó mucho. Gracias por verme. Gracias. Adiós.